Escúchame, Francisco, ¿tú has visto? Ya que Bigardos, tío. O sea, vaya bichacos. Estaba pensando en con la si salir. vicepresidenta. ¿has visto? Yo estaba pensando la mini vicepresidenta, claro. que tengo un cuerpo que es una auténtica basura, Sí. que tengo un cuerpo Tienes escombro cuerpo escombro al lado de salvaje, ellos, cuerpo escombro. que lo que no entiendo es cómo Es lo estoy que es. casado teniendo a bichos como los que acaban de llegar ahora mismo a la que es la cabina de retransmisión de Tienen Onda que Cero Valencia. conseguir grandes- Honores, los Grandes honores. Jota. Ven aquí. Ves que el apellido es complicado. Ven aquí. Mira el apellido, este argentino, pero Sí. con descendencia ¿qué? Ruso. ¿Cómo? ¿Y tu apellido es? Postemsky. Postemsky. ¿Qué? Pero ¿y de nombre? Iván. Joan. Iván Postemsky. Yo lo llamo Iván. Oye, han hecho y ya dos está. partiditos muy chulos. Contra el Han buscado- Sporting de Portugal ayer, ¿no? A las 6:30 y hoy a la 1 en el pabellón de la Malvarrosa. Sus dos primeros partidos de pretemporada, todavía con alguna baja, porque uno de ellos se ha ido, por ejemplo, a jugar al vóley playa, si mal no recuerdo, otro con la selección argentina, si mal no recuerdo, pero que, oye, que se ha venido con un club Buenas importante como es el sensaciones. Sporting Hoy de he disfrutado Portugal. viéndolos, Iván, este año el Leleman Conqueridor Valencia va a picar alto. La idea es apuntar a ganar todo lo que podamos. No sé cuál es el objetivo de ganar, pero vamos a intentar ganar todos los partidos y buscar darlo todo. Mauro, vuestro entrenador, me decía que está consolidado el proyecto ya en Valencia y que a partir de ese momento hay que dar, cada temporada hay que dar un paso más. Sí, la verdad que sí, o sea, se vio hoy mismo sábado a la tarde, por ahí va más gente, llegó un domingo al mediodía que es un poco más complejo. La gente va a ver el vóley, va a ver el club, o sea, está enganchado con el proyecto, mismo todo el mundo que está atrás. Oye, fútbol. Y rival de entidad hoy. No, Sporting de Portugal. Sporting de Portugal, que es uno de los importantes, ¿no? Es uno de los importantes a nivel europeo. El Sporting de Portugal es un club fuerte. Bueno, es un equipo que juega competición europea, es un equipo bueno, apuesta mucho dinero también, o sea, es un equipo que va a jugar la segunda o tercera Copa de Europa, va muy bien. Oye, ¿cómo ves al equipo de Gattuso? Vaya tela, ¿no? Vaya arranque. ¿Viste? 3-0, La verdad que los 15 ¿Pero primeros tú minutos de loco. ¿Pero tú de qué equipo eres? De Boca, pero... Es de Boca. Es de tío. Boca, Hola, no te orgulloso, es bostero, es bostero, no es millonario, es bostero. Pero no se ha atrevido a decir cuál es aquí en España, Yo creo que hay que dudar. Iba a decir, que soy de Boca. Del Valencia, leche. No, Del Valencia, ahora mismo del Valencia, ¿qué leche? Pasa hasta aquí. ¿Y equipo de Argentina? A mí mi equipo es Boca. ¿Vos también? Sí. No, me está mintiendo. No. Pero el mister de equipo era- yo soy más de Boca, El mister de equipo era el mister. de Huracán. ¿Y dónde era Pablo Aimar? El equipo con más sentimiento que no gana nunca absolutamente nada. Pablo Aimar de River. Claro, de River. Entonces, como Mi él no es del equipo, Valencia, no, yo puedo pero decir que soy de River. mi equipo ha sido Boca. A mí, yo siempre he sido más bostero que millonario. Ya estamos, ya. He sido más bostero que millonario, pero el mejor jugador que yo he visto en tierras argentinas, uno es Juan Román y el otro es el uruguayo que jugaba en River. ¿Y Lionel Andrés qué pasó con Lionel Andrés Messi? Ay, sí, sí, pero Messi su carrera ha sido aquí en Europa, sobre todo se ha dado aquí en Europa. Pero el uruguayo, el príncipe que jugaba en River, aquello era una salvajada. Saviola también acá, jugó en España. Conejito Saviola fue otro que... Pero Juan Román tiene una final de la Libertadores. Él solo contra Gremio de Porto Alegre. y contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid, en efecto. Continental. Con Palermo también jugando. Palermo, con Oye, Palermo 2-0. el objetivo en la Copa de estos. El objetivo es ganarlo todo. Copa, el objetivo, entrar en Copa, ¿no? Entrar Digo yo. en la Copa del Rey, la idea es entrar en la Pero Copa del chulo, Rey y dar hombre. algún susto. Y vamos paso a paso, vamos viendo. Hoy nos faltó Javier Monfort, que está jugando la final del Beach. Dicho sea de paso, hace un rato la jugaron, no sé cómo salió. Pero bueno, nada. Lo importante es que hay que ver cómo la semana que viene tenemos 2 partidos más para ver cómo estamos. Escucha, también lo puedes fichar para la radio, ¿eh? Cállate, escúchame. Sabe lo que tiene que decir y lo que no tiene Y lo que no tiene que decir. Le estamos haciendo Y aquí salir un- con, bueno, salir con él debe ser un problema, porque un bigardo, ¿cuánto mides? 2-2. Un bigardo de 2-2, bien tallado. Y encima argentino, venga, va. Las sobras, macho, o sea. Uno de los fichajes de este año tiene 19 años. 19 añitos ahí, mira, mira. Mira qué bicho, ven aquí, ven aquí. Si está, que espérate, que es que estaba abajo, o sea, Mira, bicho. que no estaba aquí, que estaba en un escalón abajo.
¿De dónde vienes tú? De Canarias, de Tenerife. ¿Y qué tal se está aquí? Me te has acoplado, ya te vas acoplando, poco a poco. Sí, bueno, aquí se está bastante bien, es bastante parecido también, las playas están muy bien, entonces me acomodo bien. ¿Cuántos años tienes? 19. 18. 18 años. ¿De dónde eres? ¿De dónde? De Canarias. ¿De dónde? De las Islas Canarias. ¿Pero de capital o...? Tenerife. De Tenerife. Ahí estoy yo la mili, tío. Ojo, cuidado. Sí. Y esta es la mili en Tenerife. Sí, en la calle La Rosa, al final de la calle La Rosa. Ojo, Sí. cuidado, en Almeida. Tú sabes que allí se hacía la misma, decía que en tiempo de guerra todo agujero es trinchera. ¿Sabes? ¿Cómo se portan estos? Bien. Contigo, digo. No, muy bien, muy bien. Es muy buena relación y bien. Escúchame, Iván. Una novatada, nada. Se parece a Nadal un poco, espero que ¿no? así siga, la verdad. Hay un poco. Se parece a Nadal de joven. Decía el Rafa, ¿Es verdad? Se parece a Nadal de joven. De perfil Cristiano Ronaldo de joven. Madre mía, Espérate, venga. Aquí entre los generales argentinos, que cuando me separe, ¿qué voy a hacer yo? También, no, pero le encuentro más parecido a Nadal. Más parecido a Nadal. Oye, chicos, que os vaya muy bien esta temporada. Iremos a veros. Iremos, sí, un día me va a llamar el tío Boro allí a veros. Y que os vaya muy bien y que estéis muy bien aquí en Valencia y que aquí vuestra casa Onda Cero. Si ves el vóley en directo es apasionante porque le pega unas setias al balón tremendas. O sea, Haremos publicidad para que la gente se apunte. es un deporte A mí muy yo recuerdo ver con Paco Sánchez Jover y con Rafael Pascual, que eran dos auténticos mitos del voleibol español, es verdad. Paco Sánchez Jover, que yo siempre me decían Paco Sánchez Jover, y digo, ya se están cagando en él. Porque me sabe que tiene joder. Paco Sánchez Jover y Pascual, o sea, un auténtico mito. Ahí jugó en Italia aquel y aquel lo ganó absolutamente todo. La última, una porra, ¿cómo vamos a quedar? ¿Cómo vamos a quedar hoy? 6-0. Yo estoy para uno o dos goles más, estoy, ¿Y tú? 4-0. Sí, tal como va la cosa, yo creo que alguno más hay. 4-0 diría yo. Pues tú eres del Tenerife, ¿tú qué equipo eres? Yo soy de Tenerife, pero de la liga así a primera no tengo ninguno. Escúchame, de allí han venido muchos jugadores, Yo recuerdo ver uno aquí, un mago de Arguineguín, que era, Yo ya le he echado el ojo a uno de allí, a Samuel Sasouma. Sasouma. Del No, ¿te Tenerife, suena? este era muy joven. Pues mira, Sasouma al Valencia ahora mismo por el túnel de vestuarios. El Tenerife fichó cuando yo hacía la mili, año 90, a un chiquito que no le tocó nada, que se llamaba Redondo. Del Tenerife. Y el Madrid tardó 0, en llevárselo. Redondo. Pues no jugaba al fútbol. Pues no juega al fútbol ese chico, Valerón y tantos otros, por tanto que no ha habido. Chicos, que muchísima suerte este año, ¿vale? Ahora disfrutando de la segunda parte. Un abrazo, Iván. Hasta luego. Gracias. Leleman, Conqueridor, Valencia. Vamos a pasarlo bien, Que está, mira, escúchame. Chico, Es un grupo escúchame, humano tremendo, 2-0, escúchame, Fran, 2-0-2. Argentino. Pendientito en el pendiente. Y el otro canario. Madre mía, se quita la camiseta. No nos llevamos ni las sombras. No. O sea, ni a mi hermano, ¿sabes? Yo he ido con ellos alguna noche y la verdad es que son una gente encantadora los nanos estos, tremendamente encantadores. Oye, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Venga.